70 toneladas de miedo. La máquina alemana mortal a la que todos los aliados temían. Historia del Jagdtiger. Jagdtiger. Imagínense una máquina que pesa más de 70 toneladas y que al mismo tiempo es capaz de destruir cualquier tanque enemigo a una distancia de casi 4 kilómetros con un solo disparo. Una máquina cuyo blindaje frontal no podía ser penetrado por ningún cañón antitanque aliado ni siquiera a quemarropa. Una máquina ante cuya aparición los tanquistas estadounidenses y británicos se daban la vuelta y se retiraban, porque entendían que no tenían ni una sola posibilidad de sobrevivir en un enfrentamiento directo. Esa máquina existió, y su nombre era Jagdtiger. La pieza de blindaje en serie más pesada de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en la encarnación del pensamiento ingenieril alemán y al mismo tiempo en un símbolo de la desesperación del Reich agonizante. Después de la aplastante derrota en el arco de Kursk en el verano de 1943, muchos alemanes, incluso aquellos que estaban cegados por la propaganda de Goebbels, comenzaron a darse cuenta de la terrible realidad del colapso que se avecinaba. Las fuerzas de la coalición antihitleriana superaban a las fuerzas de Alemania muchas veces, y esta brecha con cada mes que pasaba solo aumentaba. Las fábricas soviéticas en los Urales estampaban miles de tanques. Las cintas transportadoras estadounidenses funcionaban las 24 horas del día. Y los astilleros británicos botaban al agua cada vez más barcos nuevos. Salvar al Estado alemán que se estaba hundiendo solo podía hacerlo un milagro. Y precisamente en ese momento en Alemania comenzaron a hablar de las armas milagrosas, que supuestamente eran capaces de cambiar el curso de toda la guerra. La dirección del Reich se aferraba a cualquier proyecto técnico militar al menos mínimamente significativo, que por su originalidad y poder intimidante pudiera cumplir no solo funciones de combate, sino también psicológicas, inculcando en el pueblo pensamientos sobre la fuerza de un Estado capaz de crear una técnica tan compleja. Fue precisamente en esta atmósfera de desesperación y esperanza en la superioridad técnica donde nació el proyecto de una instalación de artillería autopropulsada superpesada, que debía convertirse en el destructor absoluto de tanques. Los diseñadores alemanes seguían la tradición que se había formado aún en los primeros años de la guerra y que consistía en utilizar los chasis de tanques de producción en serie para crear sobre su base cañones autopropulsados mediante la instalación de armamento más potente. Cuando el tanque pesado Tiger II entró en servicio, los ingenieros de inmediato vieron en él una base excelente para una máquina de potencia extrema. Si el propio tanque estaba armado con un cañón largo de 88 milímetros, entonces, según la lógica, la pieza autopropulsada debía equiparse con un arma aún más temible, de calibre 128 milímetros, desarrollada sobre la base de un cañón antiaéreo. El 20 de octubre de 1943, en un polígono de Prusia Oriental, a Hitler se le presentó una maqueta de madera de la futura máquina. El Führer quedó impresionado por la escala y la potencia del proyecto y ese mismo día dio la orden de iniciar la producción en serie al año siguiente. La nueva pieza autopropulsada recibió la designación oficial de cañón de asalto pesado de 128 milímetros. Pero en las tropas se la conocía bajo un nombre corto y amenazante, Jagdtiger, que en traducción significa tigre cazador. La construcción de la máquina impresionaba incluso a los tanquistas alemanes más experimentados. La masa de combate alcanzaba las 70 toneladas, lo que convertía al Jagdtiger en el ejemplar de blindaje en serie más pesado de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. La plancha frontal de la casamata tenía un grosor de 250 milímetros y estaba dispuesta con un ángulo de 15 grados, lo que la hacía absolutamente impenetrable para cualquier medio antitanque aliado a una distancia superior a 400 metros. El blindaje frontal del casco alcanzaba los 150 milímetros, y los laterales estaban protegidos por placas de 80 milímetros. El corazón del Jagdtiger era su cañón monstruoso, creado sobre la base de un arma antiaérea. El proyectil perforante de este cañón, a una distancia de 2 kilómetros, penetraba más de 200 milímetros de blindaje, lo que permitía destruir cualquier tanque aliado a distancias extremas, inaccesibles para el fuego de respuesta del enemigo. El proyectil de alto explosivo poseía un poder destructivo colosal y podía alcanzar objetivos a una distancia de hasta 12,5 kilómetros.
Sin embargo, detrás de toda esta impresionante potencia de fuego se ocultaban serios problemas técnicos que persiguieron al Hacktiger durante toda su corta carrera de combate. Debido a las condiciones estrechas dentro del compartimento de combate, los diseñadores tuvieron que renunciar al uso de munición unitaria, que se empleaba en el cañón antiaéreo del que provenía el arma. Los proyectiles voluminosos y enterizos simplemente no podían girarse dentro de la estrecha casamata de la pieza autopropulsada, por lo que la munición se hizo de carga separada, compuesta por el proyectil y la vaina con la carga de pólvora. Esta decisión requirió incluir en la composición de la tripulación de inmediato a 2 cargadores, en lugar de uno solo, como en la mayoría de las otras máquinas. El proceso de carga se veía de la siguiente manera. Mientras uno de los cargadores enviaba a la recámara del cañón el pesado proyectil, el segundo ya suministraba la vaina con la carga. A pesar del trabajo coordinado de 2 hombres, la cadencia de fuego del cañón seguía siendo extremadamente baja y constituía solo 2-3 disparos por minuto. La dotación de munición de la máquina contaba con 40 disparos, que se colocaban en el suelo del compartimento de combate y en las paredes de la casamata. La tripulación completa del Hacktiger constaba de 6 personas, el conductor mecánico, el tirador operador de radio, el artillero, el comandante y 2 cargadores. El compartimento de control se encontraba en la parte frontal de la máquina, donde se ubicaban el embrague principal, el mecanismo de giro y la caja de cambios. A la izquierda de la transmisión se encontraban el panel de instrumentos y el puesto del conductor mecánico, y a la derecha estaba instalada la ametralladora de curso de calibre 7,92 mm y el asiento del tirador operador de radio, quien también era responsable del funcionamiento de la estación de radio. En la parte superior de la plancha frontal del casco, los diseñadores realizaron un recorte especial que proporcionaba al conductor mecánico una mejor visibilidad desde la máquina. Y en la parte frontal del techo se encontraban las escotillas de acceso para el tirador operador de radio. El compartimento de combate ocupaba la parte central de la pieza autopropulsada y representaba una casamata blindada con el cañón. A la izquierda del cañón se encontraban los mecanismos de puntería, la mira periscópica con un aumento de 10 veces y el asiento del artillero. El comandante se ubicaba a la derecha del cañón, y sobre su puesto estaba instalada una torreta giratoria con un dispositivo de observación, protegida por una abrazadera blindada. Con la ayuda de la mira, el artillero podía alcanzar objetivos a una distancia de hasta 4 kilómetros, lo que otorgaba al Hacktiger una ventaja colosal en el combate a larga distancia. Los ángulos de puntería vertical del cañón oscilaban desde 7 grados hasta más 15 grados, y en el plano horizontal el cañón podía desviarse 10 grados hacia cada lado. Para alcanzar objetivos fuera de este sector era necesario girar toda la máquina por completo, lo que con su enorme masa no era una tarea sencilla. En la plancha trasera de la casamata había una escotilla especial a través de la cual se realizaba la carga de la munición, el desmontaje del cañón y la evacuación de la tripulación en situaciones de emergencia. En el compartimento del motor, ubicado en la parte trasera del casco, se encontraba un motor carburado de 12 cilindros, que desarrollaba una potencia máxima de 700 caballos de fuerza a 3000 revoluciones por minuto. Sin embargo, en la práctica entregaba solo alrededor de 650 caballos de fuerza a 2600 revoluciones, porque el motor ya trabajaba al límite de sus posibilidades. Este mismo motor se instalaba en el tanque Tiger real, pero si para el tanque su potencia apenas era suficiente, entonces para la pieza autopropulsada aún más pesada resultó francamente débil. La parte de rodaje de la máquina estaba catastróficamente sobrecargada, lo que conducía a una baja movilidad y a averías constantes. Las barras de torsión, las ruedas de rodaje, las orugas. Todo esto se desgastaba con una velocidad increíble, sin soportar el peso monstruoso. Los ingenieros alemanes comprendían perfectamente que la fiabilidad de la máquina dejaba mucho que desear, y por eso previeron en la construcción 2 cargas explosivas estacionarias. Una de ellas se ubicaba debajo de la recámara del cañón, la segunda debajo del motor. Estas cargas estaban destinadas a destruir la máquina en caso de imposibilidad de su evacuación, para que la técnica más moderna no cayera en manos del enemigo. Además del armamento principal, el Hacktiger estaba equipado con una ametralladora de curso con una dotación de 1500 cartuchos.
En el techo de la casamata se instalaba un lanzagranadas antipersonal de 92 milímetros para combatir la infantería enemiga a distancias cortas. Y en las máquinas de producción tardía se montaba un soporte especial para una ametralladora antiaérea, que podía utilizarse para repeler ataques aéreos. La producción en serie de los Jagdtiger comenzó en el verano de 1944. Sin embargo, los ritmos de producción resultaron ser deprimente bajos. Durante todo el periodo desde julio de 1944 hasta abril de 1945, la industria alemana solo pudo ensamblar alrededor de 80 máquinas. No podía haber ningún tipo de empleo masivo de estas piezas autopropulsadas superpesadas, y con mayor frecuencia los Jagdtiger entraban en combate de forma individual o por secciones, formando parte de grupos de combate creados apresuradamente. Inicialmente, aún en marzo de 1944, el mando alemán planeaba enviar las primeras 14 máquinas de serie a la tercera compañía del 130º Batallón de Instrucción de Cazatanques. Sin embargo, dado que la producción pieza por pieza de las piezas autopropulsadas superpesadas comenzó solo a finales del verano, esta compañía partió al frente equipada con máquinas completamente distintas. Posteriormente, todos los Jagdtiger producidos pasaron a 2 batallones de cazatanques pesados creados especialmente para ellos, los batallones 512 y 653. De acuerdo con la plantilla orgánica, cada batallón pesado de cazatanques debía representar una fuerza muy formidable. En su composición entraban 3 compañías de línea, con 14 Jagdtiger en cada una, así como un grupo de Estado Mayor del mando del batallón, al cual le correspondían otras 3 máquinas. De este modo, un batallón completamente equipado debía contar con 45 piezas autopropulsadas superpesadas. Además, a cada unidad se le asignaban 5 vehículos de evacuación sobre la base del Panzer, 14 transportes blindados semioruga y casi un centenar y medio de automóviles de distintos destinos. Dado que la principal amenaza para la técnica pesada en el frente occidental era la aviación enemiga, para repeler ataques aéreos se planeaba asignar a cada batallón 8 instalaciones antiaéreas autopropulsadas. 4 de ellas estaban armadas con cañones automáticos de 37 milímetros, y otras 4 portaban montajes dobles de cañones automáticos antiaéreos de 20 milímetros. Sobre el papel todo se veía bastante sólido e impresionante, pero la realidad resultó ser completamente diferente. En condiciones de una escasez total de técnica, combustible, municiones y personal, los batallones no recibieron ni siquiera la mitad de la base material y técnica que les correspondía según la plantilla. En lugar de 3 compañías completas, los comandantes tenían que conformarse con 2 de dotación incompleta, y las prometidas instalaciones antiaéreas y vehículos de evacuación llegaban en cantidades miserables. La máquina militar alemana para aquel entonces ya se resquebrajaba por todas partes. E incluso proyectos prioritarios como el Jagdtiger sufrían del déficit general. El 512º Batallón Pesado de Cazatanques se formaba en la ciudad de Paderborn, sobre la base de un batallón de reserva, con la incorporación de tripulaciones y oficiales de Estado Mayor procedentes de los batallones pesados 424 y 511. La instrucción de combate de las máquinas y de las tripulaciones se realizaba en el polígono cercano a Doyersheim, donde los tanquistas dominaban las particularidades del manejo de los gigantes de 70 toneladas y aprendían a utilizar sus puntos fuertes en combate. El comandante del batallón fue designado el Hauptmannsherr, un oficial experimentado que comprendía tanto las posibilidades como las limitaciones de la técnica que se le había confiado, en lugar de las 3 compañías que le correspondían según la plantilla. En su disposición había solo 2, y además no completas. La primera compañía estaba comandada por el Oberleutnant Ernst, y al frente de la segunda se encontraba un hombre cuyo nombre resonaba en todo el frente oriental. El Oberleutnant Otto Carius, as de los tanques, caballero de la Cruz de Caballero con hojas de roble, en cuya cuenta personal figuraban más de 150 tanques enemigos destruidos. Para ese momento, Carius ya era una leyenda viva de las fuerzas blindadas alemanas. Había ganado su fama en los combates del frente oriental, donde luchó contra los tanquistas soviéticos a bordo de Tigers. Ahora le correspondía probar en combate la técnica superpesada más nueva.
Y muchos en el batallón esperaban que bajo el mando de una semejante la segunda compañía lograra resultados sobresalientes. Sin embargo, el propio Carius se mostraba bastante escéptico respecto a los Jagdtiger, comprendiendo que una máquina torpe y poco fiable tenía poco en común con el combate maniobrero de tanques, en el que él estaba acostumbrado a obtener sus victorias. El 11 de febrero de 1945, el 512º Batallón Pesado de Cazatanques recibió la orden de avanzar hacia el frente occidental. Ya los primeros kilómetros de la marcha se convirtieron en una auténtica pesadilla para las tripulaciones y los servicios técnicos. Numerosas averías de los motores y de la parte de rodaje perseguían a la columna literalmente desde el mismo inicio del movimiento. Las barras de torsión no soportaban la carga monstruosa, los eslabones de las orugas se rompían, y los motores que se sobrecalentaban exigían paradas constantes para enfriamiento. Pero las fallas mecánicas eran solo una parte de los problemas. El cielo sobre Alemania en aquellos días pertenecía sin división alguna a la aviación aliada, y los cazabombarderos estadounidenses cazaban cualquier técnica alemana que se atreviera a moverse durante las horas de luz. Durante la marcha hacia la línea del frente, la aviación aliada destruyó 2 Jagdtiger mediante bombardeos precisos, convirtiendo las máquinas de 70 toneladas en montones de metal retorcido. Las tripulaciones murieron sin siquiera haber logrado entrar en su primer combate. Debido a las averías constantes y a los ataques aéreos, la columna se estiró a lo largo de decenas de kilómetros, y el calendario de movimiento quedó irremediablemente arruinado. A la zona de concentración cerca de la ciudad de Remagen lograron llegar a tiempo y en un estado relativamente operativo solo 6 máquinas de la primera compañía. Las restantes o bien se quedaron atascadas en la ruta a la espera de reparaciones, o bien fueron abandonadas por las tripulaciones después de que su evacuación resultara imposible. Las cargas explosivas, previstas con previsión por los diseñadores, cumplían correctamente su función, y los alemanes destruían por sí mismos las valiosas máquinas una tras otra. El bautismo de fuego de la segunda compañía tuvo lugar el 8 de marzo de 1945 cerca de la ciudad de Siegen, y el 10 de marzo entró en combate la primera compañía en la zona de Remagen. Precisamente allí se desarrollaron los encarnizados combates por el famoso puente Ludendorff sobre el Rin, la única travesía que los estadounidenses lograron capturar intacta. El mando alemán arrojaba a la batalla todas las fuerzas disponibles con el fin de destruir el puente o al menos detener el cruce de las tropas enemigas hacia la orilla oriental del río. El Hauptmannschaft condujo personalmente sus máquinas al combate por el puente Ludendorff. Y fue precisamente entonces cuando los Jagdtiger demostraron por primera vez de lo que eran capaces con una aplicación táctica competente. En la segunda mitad de marzo, las fuerzas principales del grupo de ejércitos alemán quedaron en el llamado Bolsón del Ruhr, rodeadas por fuerzas superiores del enemigo. Ambas compañías del 512º Batallón libraban combates encarnizados, tratando de contener el empuje de las tropas estadounidenses y dar a las unidades cercadas la posibilidad de escapar de la trampa. Desde finales de marzo, la primera y la tercera batería del batallón realizaban apoyo de fuego al 57º Batallón Independiente de Tanques Pesados, equipado con Tiger reales y piezas autopropulsadas Jagdtiger y Jagdpanther. El 11 de abril, en la composición de la primera compañía se incluyeron adicionalmente 4 cañones de asalto y 3 tanques medianos. Esta unidad recibió el nombre de Grupo de Combate Ernst y fue enviada a defender la altura estratégicamente importante Bismarck, situada a orillas del río Ruhr. Precisamente allí los Jagdtiger manifestaron sus mejores cualidades de combate, actuando conjuntamente con los cañones de asalto y destruyendo la técnica blindada estadounidense a distancias extremas. En ese combate, las fuerzas alemanas combinadas destruyeron 11 tanques estadounidenses, así como alrededor de medio centenar de transportes blindados y camiones. Varios Sherman fueron alcanzados por proyectiles de 128 milímetros de los Jagdtiger desde una distancia de 4 kilómetros, una distancia en la que los tanquistas estadounidenses ni siquiera podían distinguir claramente a sus oponentes. A los aliados solo les fue posible destruir una máquina alemana, y ni siquiera con fuego de tanques, sino con un cohete lanzado desde un caza Mustang. El dominio en el aire seguía siendo el principal as de los estadounidenses contra las prácticamente invulnerables piezas autopropulsadas alemanas en tierra.
El 9 de abril, las tropas alemanas, apoyadas por tanques pesados y Jagdtiger, repelieron un ataque masivo de la infantería estadounidense, reforzada por 30 tanques. Antes del inicio del combate, los aliados llevaron a cabo una potente preparación artillera, y las posiciones alemanas detectadas eran atacadas por cazabombarderos que permanecían constantemente suspendidos sobre el campo de batalla. El ataque logró ser rechazado, pero 4 Tiger reales y un Jagdtiger ardieron bajo los golpes desde el aire. Otras 2 máquinas pesadas recibieron daños graves y fueron evacuadas con ayuda de tractores de reparación. Al día siguiente, las máquinas alemanas supervivientes comenzaron la retirada en dirección a Göttingen. Un pelotón compuesto por 2 Jagdtiger de la tercera batería, bajo el mando del Feldwebel Arnold y Becker, ocupó una posición al norte de una localidad cuando apareció en la carretera una gran columna de tropas estadounidenses. Los alemanes de inmediato descargaron sobre ella un fuego devastador. Los Jagdtiger disparaban contra los objetivos lejanos, mientras que los cañones de asalto y los tanques destruían los blancos cercanos. Como resultado del breve combate, los estadounidenses perdieron 11 tanques y hasta 50 transportes blindados y camiones. Ese mismo día, 11 de abril, la segunda compañía bajo el mando de Carius se distinguió en la zona de la ciudad de Unna, donde las tripulaciones destruyeron 15 tanques estadounidenses. Una serie de fuentes occidentales atribuyen todas estas victorias personalmente a Carius, aunque en realidad el éxito fue alcanzado por los esfuerzos conjuntos de varias tripulaciones. En total, la segunda compañía en los combates en la región del Ruhr destruyó y dañó alrededor de 40 tanques estadounidenses, infligiendo al enemigo pérdidas bastante sensibles. Además de Carius y Ernst, en los combates de abril se distinguió la tripulación del Oberleutnant Rendell, que en 2 días destruyó 5 Sherman. Estos éxitos locales infundían esperanza en los corazones de los tanquistas alemanes. Sin embargo, el panorama general era desolador. Cada tanque estadounidense destruido era reemplazado por 2 nuevos. Y cada Jagdtiger perdido se convertía en una pérdida irreemplazable. Para mediados de abril, la situación de las unidades alemanas en el bolsón del Ruhr se volvió desesperada, y para todos estaba claro que la catástrofe era inevitable. Comprendiendo la falta de salida de la situación, Carius tomó una decisión que no le fue fácil. El 15 de abril de 1945, él y los restos del personal de la segunda compañía se rindieron a los estadounidenses en la zona del asentamiento de Iserlohn. Antes de la capitulación, las tripulaciones pusieron en funcionamiento las cargas explosivas, destruyendo varios Jagdtiger en estado operativo, para que la técnica más moderna no cayera en manos del enemigo. Para el famoso as de los tanques, en cuya cuenta figuraban más de 150 tanques destruidos, este fue un final sin gloria del camino de combate, pero simplemente no existía otra salida. Al día siguiente, el 16 de abril, el Oberleutnant Ernst y los restos de su grupo de combate, en el cual aún quedaban 6 máquinas relativamente operativas, se rindieron al mando del 394º Regimiento de Infantería estadounidense cerca de la ciudad de Iserlohn. Los estadounidenses examinaban con asombro las piezas autopropulsadas superpesadas capturadas, admirándose del grosor de su blindaje y del calibre de su cañón. Para la mayoría de los soldados aliados, esta fue la primera oportunidad de ver de cerca a los legendarios monstruos alemanes, sobre los cuales circulaban tantos rumores. Sin embargo, la historia de los Jagdtiger no terminó ahí. Paralelamente a los combates en el frente occidental, una pequeña cantidad de Jagdtiger logró llegar también al frente oriental. Allí fueron integrados en la composición del 653º Batallón Pesado de Cazatanques, la segunda unidad creada específicamente para operar estas piezas autopropulsadas superpesadas. Este batallón había combatido desde 1943 con Ferdinand y posteriormente con Elefant, y poseía una considerable experiencia en el empleo de cazatanques pesados. Sin embargo, incluso para una unidad tan experimentada, el Jagdtiger resultó ser una máquina extremadamente compleja y exigente en explotación. Las primeras Jagdtiger comenzaron a llegar al batallón solo a comienzos de 1945, cuando la situación general en el frente oriental ya era crítica. Las tropas soviéticas avanzaban de forma imparable hacia el oeste, rompiendo una tras otra las líneas defensivas alemanas.
Las nuevas piezas autopropulsadas se utilizaron principalmente en combates defensivos, desde posiciones preparadas de antemano. En estas condiciones, el Jagdtiger podía realizar plenamente su principal ventaja, un cañón de enorme potencia combinado con un blindaje frontal prácticamente impenetrable, desde emboscadas bien camufladas. Los Jagdtiger abrían fuego contra las columnas de tanques soviéticos, destruyendo T-34, IS-2 y otros vehículos blindados a grandes distancias. Los proyectiles de 128 milímetros atravesaban el blindaje de los tanques soviéticos, y en muchos casos una sola penetración bastaba para destruir completamente el vehículo. Sin embargo, al igual que en el frente occidental, los principales enemigos del Jagdtiger no eran los tanques, la aviación soviética. La artillería pesada y las constantes averías técnicas infligían pérdidas no menores que el fuego enemigo directo. La escasez de combustible obligaba con frecuencia a abandonar máquinas completamente operativas, que luego eran destruidas por sus propias tripulaciones. Las orugas y los elementos de la suspensión se desgastaban rápidamente en las malas carreteras de Europa Oriental, y la reparación de una máquina de 70 toneladas en condiciones de retirada permanente era una tarea casi imposible. A finales de abril de 1945, los restos del 653º Batallón Pesado de Cazatanques se retiraron al territorio de Austria. Allí, en las regiones alpinas, los comandantes alemanes esperaban organizar una defensa prolongada y rendirse a los aliados occidentales, evitando caer en manos del Ejército Rojo. Algunos Jagdtiger participaron en escaramuzas aisladas con unidades avanzadas soviéticas, convirtiéndose en uno de los últimos vehículos blindados alemanes que abrieron fuego en la Segunda Guerra Mundial. Tras la capitulación general de Alemania, varias Jagdtiger intactas cayeron en manos de los vencedores. Una de estas máquinas fue entregada a la Unión Soviética y enviada al polígono de pruebas de Kubinka para un estudio detallado. Los especialistas soviéticos estudiaron minuciosamente el blindaje, el cañón y la disposición interna del monstruo alemán. Las pruebas confirmaron que, desde el punto de vista de la protección frontal y de la potencia de fuego, el Jagdtiger no tenía análogos entre los vehículos blindados en serie de su época. Sin embargo, también se señalaron sus defectos fundamentales: movilidad extremadamente baja, fiabilidad insuficiente de la transmisión y un consumo de combustible colosal. En conclusión, los ingenieros soviéticos llegaron a la misma conclusión que muchos tanquistas alemanes: el Jagdtiger era un arma poderosa, pero excesivamente pesada y poco práctica para una guerra maniobrera moderna.